A veces, los vínculos más profundos se forjan en los momentos más inesperados. En la inhóspita naturaleza salvaje de la Montana del siglo XIX, el sencillo gesto de bondad de un hombre lo cambiaría todo. Cuando Jacob Henley, un vaquero que apenas ganaba para sobrevivir, descubrió a dos cachorros de lobo lloriqueando junto a su madre muerta, se enfrentó a una elección imposible: alejarse y dejar que la naturaleza siguiera su curso, o arriesgarlo todo para salvarlos. En contra de todas las advertencias de la gente del pueblo, Jacob envolvió a los cachorros en su gastado abrigo y se los llevó a casa. Lo que sucedió a continuación pondría a prueba los límites de la lealtad y demostraría que las familias improbables pueden convertirse en las más fuertes. Pero cuando el peligro real finalmente llegó a la pequeña puerta de Jacob, ¿estos lobos apoyarían al hombre que los salvó? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el territorio de Montana, pintando el accidentado paisaje con tonos ámbar y dorados. Jacob Henley estaba de pie en el porche desgastado de su pequeña casa de rancho, acunando una taza de café humeante entre sus manos callosas. A sus 32 años, llevaba el peso de un hombre que le doblaba la edad en las arrugas alrededor de los ojos y en la forma cuidadosa en que movía los hombros. Rígido por años de duro trabajo y de dormir en finos colchones bajo cielos implacables, su rancho, si es que se le podía llamar así, consistía en 40 acres de terca pradera, un puñado de ganado que parecía más interesado en vagar que en quedarse quieto, y una casa que su padre había construido con sus propias manos 20 años antes. La estructura era modesta, pero sólida, y sus tablas de pino desgastadas por el tiempo eran testigo de innumerables tormentas y estaciones. Jacob había crecido entre esas paredes, aprendiendo el ritmo de la vida en el rancho de un hombre que creía en la dignidad del trabajo honesto y en la importancia de cumplir la palabra dada. El rifle colgado sobre la chimenea de piedra había pertenecido a su padre, Thomas Henley, un hombre que había labrado este pequeño pedazo de frontera con nada más que determinación y una brújula moral inquebrantable. Thomas había fallecido 3 inviernos atrás, dejando atrás más deudas que ganado, y un hijo que heredó su sentido del deber junto con sus dificultades. El rifle Winchester permanecía intacto en su lugar de honor. Sus herrajes de latón estaban débilmente pulidos, a pesar de que Jacob se resistía a utilizarlo para otra cosa que no fuera cazar algún ciervo que se acercara demasiado a su escaso huerto. Los vecinos más cercanos de Jacob vivían a 7 millas de distancia, en Cedar Ridge, un pueblo que había surgido alrededor de un puesto comercial y se había convertido en una comunidad de 200 almas, todas ellas tratando de dejar su huella en esta tierra implacable. La ciudad contaba con una tienda general regentada por Harold Whitman, un hombre cuya generosidad a menudo superaba su sentido comercial, una pequeña iglesia donde el reverendo Patterson pronunciaba sermones que, de alguna manera, siempre estaban relacionados con el tiempo o los precios del ganado, y un salón que servía como ayuntamiento no oficial para resolver disputas y difundir noticias. La relación entre Jacob y la gente del pueblo siempre había sido cordial, pero distante. La reputación de su padre por su imparcialidad y fiabilidad había ganado el respeto al apellido Henley, pero la tendencia natural de Jacob hacia la soledad y sus dificultades para mantener el rancho lo habían aislado gradualmente de los ritmos cotidianos de la comunidad. Hacía sus viajes mensuales al pueblo para abastecerse y asistía a los servicios religiosos cuando le apetecía, pero se sentía cada vez más cómodo con el silencio de sus propias tierras y la compañía de las pocas reses que le quedaban. Aquella mañana en particular tenía un peso inusual, ya que 2 pequeños bultos de pelo dormían plácidamente en una cama improvisada cerca de la estufa de su cocina. Los cachorros de lobo habían llegado a su vida solo 3 días antes y ya habían alterado todas las rutinas que había establecido durante los últimos 3 años de vida de soltero. Necesitaban ser alimentados cada pocas horas con leche que apenas podía permitirse, calentarse junto al fuego que consumía la preciada leña y una vigilancia constante para asegurarse de que no se metieran en peligro. La decisión de salvarlos había sido totalmente instintiva. Jacob había estado recorriendo su límite norte, comprobando si había roturas en la valla, cuando oyó los gemidos.
Siguiendo el sonido, descubrió la escena que lo cambiaría todo. Una magnífica loba gris, claramente la madre, yacía inmóvil junto a un tronco caído. Dos cachorros diminutos, no más grandes que su puño, lloraban junto a su cuerpo inerte. La madre mostraba signos de haber luchado, tal vez con un oso o un gato montés. Sus últimos momentos los pasó protegiendo a sus crías. Allí, de pie, bajo la luz del atardecer, Jacob se enfrentó a una elección que parecía resumir todas las decisiones difíciles de su vida adulta. La parte práctica de su mente, la voz que se parecía notablemente a la de su padre, le recordaba que los lobos eran depredadores, que criarlos era una locura peligrosa, que apenas podía alimentarse a sí mismo, y mucho menos a dos animales salvajes que crecerían hasta convertirse en criaturas capaces de matar a su ganado. Sin embargo, algo más profundo, tal vez el mismo instinto que había impulsado a su padre a ayudar a los vecinos en apuros, a pesar de sus propios recursos limitados, lo obligó a actuar. Había envuelto a los cachorros en su gastado abrigo de cuero, el mismo abrigo que lo había protegido durante innumerables noches frías y que representaba una de sus pocas posesiones de verdadero valor. La prenda se había convertido en su primer refugio, absorbiendo su olor y comenzando el proceso de vinculación que Jacob aún no comprendía, pero en el que de alguna manera confiaba. Los últimos 3 días habían sido una revelación en cuanto a paciencia e improvisación. Había conseguido que aceptaran la leche de un biberón fabricado con un viejo guante de cuero, calentándola con cuidado sobre la estufa y comprobando la temperatura en su muñeca, como había visto hacer a las madres con los bebés humanos. Dormían acurrucados juntos, sus diminutos cuerpos generando calor y comodidad mutua, retorciéndose ocasionalmente en sueños que Jacob imaginaba llenos de recuerdos de su madre perdida. Durante las horas en que estaban despiertos, mostraban personalidades tan distintas como las de 2 niños humanos. El cachorro ligeramente más grande, al que Jacob había empezado a llamar Storm, por su color más oscuro y su espíritu más aventurero, mostraba una temprana tendencia a explorar cada rincón de la cocina e intentar seguir a Jacob allá donde fuera. Su compañero más pequeño, de color más claro y temperamento más cauteloso, parecía contentarse con observar desde una distancia segura, lo que le valió el nombre de Shadow por su tendencia a buscar rincones tranquilos y observar el mundo con sus inteligentes ojos ámbar. La rutina diaria de Jacob se había adaptado a sus necesidades de una manera que le sorprendía por su naturalidad. Se levantaba más temprano para atenderlos antes de comenzar su trabajo en el rancho, hacía viajes más cortos fuera de casa y se encontraba hablando con ellos durante todo el día como si fueran capaces de comprender sus preocupaciones sobre los postes de la valla que se estaban cayendo, la necesidad de lluvia y sus menguantes recursos económicos. La gente del pueblo se había enterado de sus inusuales huéspedes a través de Harold Whitman, cuya esposa Emma tenía una extraña habilidad para saber los asuntos de todos, a pesar de que rara vez salía de su tienda. El suministro mensual de Jacob había coincidido con la llegada de los cachorros, y su compra de leche adicional y un biberón viejo había suscitado preguntas que él había respondido con su característica honestidad. La reacción de Emma, una mezcla de fascinación y horror, había sido predecible, y Jacob sabía que al atardecer todos los residentes de Cedar Ridge sabrían que Jacob Henley estaba intentando criar lobos salvajes. Las reacciones habían sido rápidas y variadas. El reverendo Patterson había pasado a visitarlo a la noche siguiente, aparentemente para ver cómo estaba Jacob espiritualmente, pero claramente motivado por la curiosidad y la preocupación. Había observado a los cachorros dormidos con la atención cuidadosa de un hombre acostumbrado a sopesar las complejidades morales, y finalmente había comentado que Dios trabajaba de maneras misteriosas y que a veces pedía a las personas que mostraran misericordia de formas inesperadas. Menos filosófica había sido la visita del Sheriff Morrison, un hombre cuyos 10 años en las fuerzas del orden le habían enseñado a ver la mayoría de las situaciones a través del prisma de los posibles problemas. Morrison era un hombre justo a su manera, pero abordaba los problemas con la mentalidad práctica de alguien responsable de mantener el orden en una comunidad donde las disputas podían agravarse rápidamente y a menudo había que administrar justicia sin el apoyo de las autoridades superiores.
El sheriff había examinado a los cachorros con escepticismo profesional, observando su tamaño y estimando su edad, mientras explicaba las diversas formas en que criar lobos podía poner en peligro a Jacob, a sus vecinos y a la comunidad en general. Sus preocupaciones eran válidas y se expresaban sin malicia, pero tenían el peso de la autoridad y la sugerencia implícita de que el experimento de Jacob en la rehabilitación de la vida silvestre podría tener que terminar más pronto que tarde. Otros visitantes habían sido menos diplomáticos. Martha Prescott, cuyo marido era propietario del rancho más grande del condado, había dejado clara su postura sin la cortesía de una visita real, enviando un mensaje a través de su capataz de que no se toleraría la presencia de lobos en la propiedad de Henley si suponían una amenaza para el ganado de Prescott. Dado que su rancho colindaba con el límite norte de Jacob, sus preocupaciones tenían un peso especial y la amenaza implícita de consecuencias más graves si la situación se agravaba. A pesar de la creciente presión de diversos sectores, Jacob se sentía cada día más comprometido con sus inusuales protegidos. Su dependencia de él era total y conmovedora de formas que no había previsto. Cuando regresaba de sus tareas diarias, su emocionado saludo, expresado con entusiastas movimientos de cola e intentos de trepar por sus piernas con sus diminutas garras, le proporcionaba una calidez que había estado ausente en su vida desde la muerte de su padre. Lo más intrigante era que empezaba a observar comportamientos que sugerían una inteligencia superior a la que esperaba de animales tan jóvenes. Respondían a sus nombres de forma sistemática, mostraban preferencias por diferentes alimentos y demostraban una capacidad para resolver problemas que le impresionaba a diario. Storm había descubierto cómo abrir el sencillo pestillo de la caja que le servía de cama, mientras que Shadow había aprendido a señalar sus necesidades sentándose en silencio junto a la silla de Jacob y manteniendo el contacto visual hasta que le prestaba atención. La realidad financiera de su situación seguía siendo apremiante. Su explotación ganadera generaba ingresos apenas suficientes para cubrir los gastos básicos, y los costes adicionales de alimentar y cuidar a los cachorros suponían una carga para su ya ajustado presupuesto. Se había visto obligado a aplazar el pago de su cuenta en la tienda de Whitman, lo que aumentaba una deuda que le quitaba el sueño por las noches, calculando posibles soluciones que parecían cada vez más difíciles de alcanzar. Sin embargo, cada mañana traía pequeñas victorias que hacían que las dificultades parecieran manejables. Los cachorros se hacían más fuertes, su coordinación mejoraba y su confianza en Jacob se profundizaba de una manera que le parecía un privilegio que de alguna manera se había ganado gracias a su constancia y amabilidad. Empezó a imaginar un futuro en el que podrían servir como compañeros y protectores, ganándose el sustento a través de su lealtad y utilidad, en lugar de seguir siendo meras criaturas dependientes que requerían cuidados constantes. Cuando el sol alcanzó su cenit en ese día en particular, Jacob se preparó para otro viaje a la ciudad, esta vez para enfrentar las preguntas y preocupaciones de sus vecinos con mayor confianza en su decisión. Los cachorros prosperaban bajo su cuidado, sin mostrar signos de las tendencias agresivas que preocupaban a la gente del pueblo, y él comenzaba a comprender sus personalidades y necesidades individuales de una manera que hacía que su cuidado se sintiera menos como una carga imposible y más como una inversión que valía la pena en un futuro incierto. De pie una vez más en su porche, Jacob observó a Storm y Shadow explorar el pequeño patio que había cercado para su seguridad. Sus juguetonas interacciones le recordaban la sencilla alegría que existía en el mundo a pesar de sus muchas dificultades. Fuera cual fuera el reto que le esperaba, se había comprometido con su bienestar, y ese compromiso le parecía la primera decisión verdaderamente importante que había tomado desde la muerte de su padre. 2 semanas más tarde, la frágil pieza que rodeaba el inusual hogar de Jacob se rompió como un cristal al caer sobre una piedra. El problema comenzó, como la mayoría de los problemas, con buenas intenciones y un mal momento. Jacob había llevado a Storm y Shadow a la ciudad por primera vez, razonando que su creciente tamaño y su mayor actividad hacían que el aislamiento del contacto humano no fuera aconsejable. Si iban a vivir en un mundo compartido con personas, necesitaban aprender las costumbres y el sentido común humanos.
Había fabricado unas sencillas correas de cuerda y los había subido a su carro, planeando una breve visita a la tienda de Whitman durante las tranquilas horas de media mañana, cuando el tráfico peatonal sería mínimo. El plan parecía sólido. Storm y Shadow, que ahora tenían el tamaño de perros medianos y mostraban una inteligencia que impresionaba a Jacob cada día, habían aceptado las correas sin resistirse y parecían más curiosos que asustados por el viaje en carro. Sus ojos dorados observaban el paisaje cambiante con interés y respondían a la voz tranquila de Jacob con la atención que él esperaba de ellos. La calle principal de Cedar Ridge se extendía a lo largo de 3 manzanas, flanqueada por edificios prácticos que satisfacían las necesidades de la comunidad. La tienda general ocupaba la posición más destacada en el centro de la calle, flanqueada por la barbería, la pequeña oficina que servía como banco y estación de telégrafos, y el Salón Murphy's. Al otro lado de la calle se encontraban la iglesia, la escuela y varias casas modestas pertenecientes a las familias establecidas de la ciudad. La llegada de Jacob con sus inusuales compañeros coincidió con la aparición de varios habitantes de la ciudad que salían de diversos establecimientos, y en cuestión de segundos, lo que debería haber sido una simple compra de suministros se había transformado en una reunión improvisada de la ciudad. La noticia se difundió con la eficacia que caracteriza a las pequeñas comunidades, y pronto se formó un grupo de residentes curiosos y preocupados alrededor de la carreta de Jacob. Por su parte, los lobos manejaron la atención con notable compostura. Storm, fiel a su naturaleza aventurera, intentó saludar a la multitud que se había reunido moviendo la cola y olfateando con curiosidad, lo que se había convertido en su forma habitual de abordar las nuevas experiencias. Shadow se mantuvo más cerca de Jacob, alerta, pero sin miedo. Su mirada inteligente se movía de un rostro a otro, como si estuviera catalogando a cada persona para futuras referencias. Jacob Henley, ¿qué demonios crees que estás haciendo? La voz pertenecía a Martha Prescott, cuya presencia imponente y personalidad enérgica la convertían en la portavoz no oficial de la opinión conservadora en Cedar Ridge. Había llegado en carruaje con su hija Rebecca, y ambas mujeres miraban a los lobos con expresiones que mezclaban fascinación con un horror inconfundible. «Solo traigo a Storm y Shadow para que conozcan a la gente, señora Prescott», respondió Jacob con serenidad, manteniendo el tono tranquilo que había aprendido a usar cuando hablaba de sus lobos. «Pensé que, si van a vivir aquí, deberían conocer a sus vecinos». «¿Vivir aquí?». La pregunta vino del Dr. Matthews, cuya formación médica le había inculcado una curiosidad científica por el experimento de Jacob. «Jacob, esos son animales salvajes. Su lugar está en la naturaleza, no en una comunidad civilizada». Antes de que Jacob pudiera responder, Storm tomó la decisión que lo cambiaría todo. Un niño pequeño de unos 4 años se había acercado demasiado al carro, a pesar de los intentos de su madre por retenerlo. La fascinación natural del niño por los animales superó su miedo, y se acercó a Storm con la confianza inocente que caracteriza a los niños pequeños. Storm, interpretando el gesto como una invitación a jugar, saltó del carro y se acercó al niño con entusiasmo. Su tamaño, ahora lo suficientemente grande como para derribar a una persona pequeña, y su aspecto de lobo, crearon una escena que a los observadores asustados les pareció un ataque en curso. La madre del niño gritó. Varios hombres buscaron las armas que llevaban. Por costumbre fronteriza, la voz de Martha Prescott se elevó por encima del alboroto, exigiendo que alguien disparara a la bestia antes de que matara al niño. En 3 latidos, el pánico había transformado un momento de inocente interacción en una crisis que amenazaba todo lo que Jacob había construido. «Que nadie se mueva». La voz de Jacob atravesó el caos con una autoridad que incluso a él le sorprendió. Saltó del asiento del carro y se colocó entre Storm y la multitud que se había reunido. Levantó una mano para calmar a la gente, mientras que con la otra le indicaba al lobo que volviera a su lado. Storm, respondiendo a la orden de Jacob con la obediencia que había desarrollado tras semanas de paciente entrenamiento, se retiró inmediatamente al lado izquierdo de Jacob y se sentó, moviendo la cola y con una expresión aún amistosa a pesar de la atmósfera hostil que se había creado a su alrededor. El niño, ileso y aparentemente ajeno al pánico que había causado su interacción, siguió acercándose al lobo con curiosidad indefinida.
Solo es amistoso, dijo Jacob, con voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Míralo, no muestra ninguna agresividad, solo quería saludar. El sheriff Morrison llegó en ese momento, atraído por el alboroto y los informes que le habían llegado a su oficina, a 2 manzanas de distancia. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del enfrentamiento, ya que su placa representaba la autoridad para resolver disputas mediante acciones oficiales en lugar de la emoción de la multitud. Morrison era un hombre prudente que había aprendido a evaluar las situaciones antes de actuar, pero la escena que tenía ante sí presentaba complejidades que desafiaban su habitual enfoque metódico. Por un lado estaba Jacob Henley, un hombre al que respetaba por su honestidad y la reputación de su padre, acompañado de 2 animales que eran innegablemente lobos a pesar de su aparente docilidad. Al otro lado, una multitud de ciudadanos preocupados cuyos temores, aunque quizás exagerados, no eran del todo irrazonables dada la dura realidad de la frontera. Jacob, dijo Morrison, con voz autoritaria, creo que tenemos que hablar seriamente sobre esta situación. Estoy dispuesto a hablar, sheriff, respondió Jacob, manteniendo su posición protectora entre los lobos y la multitud, pero no permitiré que les hagan daño por ser amistosos. La mirada del sheriff se desplazó de Jacob a los lobos, fijándose en su tamaño, su estado de alerta y su aparente capacidad de respuesta a las órdenes de Jacob. Su experiencia como agente de la ley le había enseñado a distinguir entre las amenazas reales y las percibidas, pero también entendía que la percepción pública podía convertirse en realidad en comunidades donde el miedo se propagaba más rápido que los hechos. Esto es lo que va a pasar, anunció Morrison, dirigiéndose tanto a Jacob como a la multitud con la misma autoridad. Mañana por la tarde, a las 7 p.m., celebraremos una reunión municipal en el salón de la iglesia. Todos los que tengan inquietudes sobre esta situación podrán expresar su opinión y Jacob podrá explicar su postura. Entonces decidiremos qué es lo mejor para todos los involucrados. Martha Prescott dio un paso al frente, con la voz llena de la confianza de alguien acostumbrado a ser escuchado. Sheriff, son animales salvajes. No hay nada que discutir. Hay que eliminarlos antes de que alguien resulte herido. Señora, agradezco su preocupación, respondió Morrison diplomáticamente. Pero en este pueblo hacemos las cosas según la ley y las costumbres. Jacob tiene derecho a expresarse, y la comunidad tiene derecho a expresar sus preocupaciones a través de los canales adecuados. La multitud comenzó a dispersarse de mala gana, y las conversaciones continuaron en pequeños grupos mientras la gente asimilaba lo que había presenciado. Jacob volvió a subir a Storm y Shadow a su carro, completando su recorrido de abastecimiento con los movimientos eficientes de un hombre ansioso por dejar atrás una situación incómoda. Mientras se preparaba para partir, el sheriff Morrison se acercó al carro en privado. Jacob, quiero que entiendas algo. No tengo nada personal contra ti ni contra tus lobos, pero mi trabajo es mantener la paz en esta comunidad. Si la gente cree que esos animales son peligrosos, eso se convierte en mi problema, sean realmente peligrosos o no. Jacob asintió, reconociendo la posición en la que se encontraba el sheriff. Lo entiendo, sheriff, pero no son peligrosos. Solo son diferentes. Ser diferente puede ser peligroso en un lugar como este, respondió Morrison, con la mano apoyada inconscientemente en su placa mientras hablaba. La gente de aquí ha perdido ganado por culpa de los lobos, ha perdido amigos por culpa de los animales salvajes. Sus miedos no son del todo infundados. Entonces quizás sea hora de que aprendan que no todos los lobos son iguales, dijo Jacob recogiendo las riendas. Mientras la carreta de Jacob salía del pueblo, Storm y Shadow se acomodaron a su lado con la satisfacción de unas criaturas que regresaban a casa después de una aventura. Pero la tensión que había estallado tan repentinamente en Main Street los seguía como nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. Esa noche, mientras Jacob alimentaba a su inusual familia y reflexionaba sobre los acontecimientos del día, se dio cuenta de que la reunión del día siguiente determinaría algo más que el destino de 2 lobos huérfanos. Pondría a prueba si una comunidad podía ampliar su comprensión de lo que pertenecía a sus límites y si el acto de compasión de un hombre podía sobrevivir a los miedos colectivos de sus vecinos. El enfrentamiento había revelado la fragilidad de la aceptación que creía haber construido
y la rapidez con la que el miedo podía transformar a los vecinos en adversarios. La placa del Sheriff Morrison, símbolo de la ley y el orden que mantenía unida a su comunidad, representaba ahora la fuerza que podría separar a Jacob de las criaturas que se habían convertido en su familia. Aún faltaban 2 días para la reunión municipal, pero Jacob no tenía intención de esperar pasivamente a que otros decidieran su destino. Si la comunidad necesitaba pruebas de que Storm y Shadow podían coexistir de forma segura con los humanos, él las proporcionaría mediante un entrenamiento y una preparación que demostraran su inteligencia y su capacidad de respuesta a las órdenes humanas. Comenzó antes del amanecer, trabajando con los lobos en la zona cerrada detrás de su casa, donde sus actividades permanecerían en privado hasta que se sintiera seguro de su progreso. El aire de la mañana traía la fresca promesa del otoño, y los lobos parecían energizados por las temperaturas más frescas y la atención que Jacob les prestaba. El entrenamiento de animales salvajes requería un enfoque completamente diferente al de los métodos que había utilizado con los perros ganaderos en su juventud. Storm y Shadow poseían una inteligencia que parecía anticipar sus intenciones, pero también conservaban instintos que podían aflorar de forma impredecible. Jacob se encontró aprendiendo su lenguaje tanto como enseñándoles el suyo. Storm respondía bien a las órdenes vocales dadas en tonos tranquilos y consistentes. Quieto, acompañado de una palma levantada, se convirtió en su primera respuesta fiable, seguida rápidamente por Ben. Junto con el gesto de Jacob, el entusiasmo del lobo por complacerlo sorprendió a Jacob por su intensidad, como si Storm entendiera que dominar estas lecciones tenía una importancia que iba más allá de la simple obediencia. Shadow requería más paciencia y un enfoque más suave. Su naturaleza cautelosa le hacía observar antes de actuar, pero una vez que entendía lo que se esperaba de él, su obediencia era absoluta. Jacob descubrió que Shadow respondía mejor a las señales sutiles que a las órdenes vocales, desarrollando un estilo de comunicación basado en el contacto visual y el lenguaje corporal que resultaba casi místico en su eficacia. El gran avance se produjo la segunda mañana, cuando Jacob se dio cuenta de que necesitaba una herramienta para comunicarse a distancia. Con su navaja y un trozo de arce curado de su pila de leña, talló un sencillo silbato diseñado para producir los tonos agudos que parecían captar la atención del lobo con mayor eficacia. Tardó 3 horas en terminar el silbato, tallándolo y ahuecándolo con la cuidadosa atención de un hombre que entendía que la precisión era importante. Cuando lo probó, el sonido se propagó con claridad a lo largo de sus 40 acres, una nota pura que parecía resonar en lo más profundo de la naturaleza del lobo. La reacción de Storm fue inmediata y dramática. Giró la cabeza hacia el sonido, con las orejas erguidas y concentrado, antes de cruzar el patio a toda velocidad hasta el lado de Jacob con un entusiasmo que sugería que el silbato había activado algún reconocimiento primitivo. La respuesta de Shadow fue más mesurada, pero igualmente definitiva. Se acercó con pasos decididos y se colocó a la derecha de Jacob sin necesidad de ninguna orden adicional. Durante las horas siguientes, Jacob desarrolló un código sencillo utilizando el silbato. Un silbido agudo significaba «ven inmediatamente». 2 notas cortas significaban «mantente alerta, pero quédate donde estás». 3 silbidos rápidos servían como orden de retirada desde cualquier distancia. Los lobos aprendieron estas señales con notable rapidez, como si hubieran estado esperando un método de comunicación que tendiera un puente entre su mundo y el de él. Las sesiones de entrenamiento revelaron aspectos de sus personalidades que Jacob encontró fascinantes y preocupantes a la vez. Storm mostraba instintos protectores que rayaban en lo agresivo cuando extraños se acercaban a la propiedad. El lobo ya había mostrado desconfianza hacia el cartero y el predicador itinerante que visitaba mensualmente los ranchos aislados. Aunque Storm nunca mostró hostilidad real, su postura alerta y su atención centrada en las amenazas potenciales dejaban claro que se consideraba el guardián de Jacob. Shadow demostró habilidades diferentes, pero igualmente impresionantes. Su capacidad para moverse y observar en silencio había alcanzado niveles que a veces sorprendían a Jacob, cuando el lobo aparecía de repente a su lado después de estar aparentemente en otro lugar. Shadow parecía comprender la importancia de permanecer invisible,
colocándose en las sombras y detrás de la cobertura con una comprensión instintiva del ocultamiento que sugería una destreza natural para la caza. Juntos comenzaron a funcionar como un equipo coordinado. Cuando Jacob trabajaba en la reparación de las vallas de sus pastos lejanos, Storm mantenía un perímetro alrededor de la zona de trabajo, mientras que Shadow exploraba por delante, investigando cualquier cosa inusual antes de volver para señalar si merecía atención. Su coordinación no requería ningún entrenamiento por parte de Jacob. Parecía surgir de su naturaleza de lobos y de su aceptación de él como líder de la manada. Las presiones económicas que habían preocupado a Jacob durante meses comenzaron a aliviarse cuando se dio cuenta del valor potencial del lobo más allá de la compañía. La presencia protectora de Storm ya había disuadido 2 incidentes que podrían haberle costado ganado. Un oso que había estado asaltando gallineros por todo el valle se había acercado una vez a la propiedad de Jacob, había echado un vistazo a la postura alerta de Storm y a su gruñido amenazante, y había pasado a objetivos más fáciles. Más significativo aún, los lobos habían detectado indicios de intrusión humana en su propiedad que Jacob nunca habría notado. Extrañas huellas de botas cerca de su fuente de agua, vegetación alterada que sugería que alguien había estado observando su casa desde un escondite y otras señales sutiles que apuntaban a la vigilancia por parte de desconocidos. Este descubrimiento preocupó a Jacob más de lo que quería admitir. La frontera atraía a hombres que vivían al margen de la ley, y los ranchos aislados como el suyo eran objetivos tentadores para aquellos que preferían quedarse con lo que otros habían construido en lugar de construir por sí mismos. Su padre se había enfrentado a amenazas similares y las había resuelto mediante una combinación de vigilancia y cooperación comunitaria que Jacob empezaba a darse cuenta de que quizá no podría replicar. La alerta de los lobos ante estas intrusiones proporcionaba una seguridad que Jacob no podía permitirse contratar, pero también planteaba preguntas sobre quién podría estar vigilando su propiedad y por qué. El momento parecía demasiado coincidente con su confrontación pública en la ciudad, lo que sugería que sus problemas podrían ir más allá de la desaprobación de la comunidad y adentrarse en un territorio más serio. Durante sus sesiones vespertinas con Storm y Shadow, Jacob comenzó a incorporar situaciones que podrían surgir durante la reunión municipal. Practicó órdenes que demostraran su obediencia, trabajó en su respuesta a las multitudes y al ruido, y desarrolló señales que le permitieran controlar su comportamiento, incluso en situaciones estresantes. Los lobos se adaptaron a estos ejercicios con una flexibilidad impresionante, como si entendieran que su futuro dependía de convencer a los humanos escépticos de su fiabilidad. Storm aprendió a mantener la calma cuando se acercaban los niños, reprimiendo su entusiasmo natural por el juego en favor de una digna moderación. Shadow perfeccionó su ya impresionante capacidad para permanecer inmóvil y casi invisible, comprendiendo que su presencia debía ser tranquilizadora en lugar de amenazante. A medida que se acercaba el día de la reunión municipal, Jacob se sentía cautelosamente optimista sobre su capacidad para abordar las preocupaciones de la comunidad mediante la demostración en lugar de la discusión. Los lobos habían demostrado ser capaces de una disciplina e inteligencia notables, respondiendo a las órdenes con una fiabilidad que superaba todo lo que él había esperado cuando los envolvió por primera vez en su abrigo. Sin embargo, las extrañas señales alrededor de su propiedad seguían multiplicándose, lo que sugería que la reunión municipal podría ser el menor de sus problemas. Alguien estaba mostrando un interés por su rancho que iba más allá de la mera curiosidad, y el comportamiento cada vez más alerta de los lobos sugería que amenazas más graves que la desaprobación de la comunidad podrían estar acercándose a su pequeño santuario en la naturaleza salvaje de Montana. El silbato que había tallado se convirtió en su compañero inseparable, colgado de un cordón de cuero alrededor de su cuello, como herramienta y símbolo de la singular asociación que había forjado con su insólita familia. Cualesquiera que fueran los retos que les esperaran, los afrontarían juntos, unidos por lazos que trascendían las fronteras tradicionales entre la naturaleza humana y la naturaleza salvaje. Sarah Mitchell llegó al rancho de Jacob un martes por la tarde, conduciendo su pequeño carruaje con la seguridad de una mujer acostumbrada a recorrer las carreteras fronterizas de forma independiente. No había avisado de su visita,
pero Jacob la reconoció desde lejos por la forma decidida en que manejaba su caballo y la línea recta que trazaba a través de la pradera, en lugar de seguir el sinuoso camino que utilizaban la mayoría de los visitantes. Como maestra de escuela en Cedar Ridge, Sarah ocupaba una posición única en la jerarquía social de la comunidad. Poseía la educación y el refinamiento que las ciudades fronterizas valoraban, pero que a menudo les costaba atraer. Sin embargo, conservaba habilidades prácticas que le granjeaban el respeto de las familias trabajadoras, que le confiaban el cuidado de sus hijos. A sus 28 años, había decidido no casarse, a pesar de haber recibido varias propuestas de hombres solteros del territorio, y había declarado su independencia a través de un trabajo que le proporcionaba tanto un propósito como seguridad económica. Jacob observó su llegada con la mezcla de curiosidad y cautela que había caracterizado sus interacciones con la gente del pueblo desde el enfrentamiento en Main Street. Sarah no había estado presente durante ese incidente, pero él supuso que había oído los diversos relatos que habían circulado por Cedar Ridge, con la eficacia propia de los chismes de los pueblos pequeños. Storm y Shadow detectaron su llegada mucho antes que Jacob. Sus sentidos humanos registraron el sonido de las ruedas de su carruaje. Ambos lobos se colocaron alertas junto a Jacob cuando éste salió de su casa para recibir a su inesperada visitante. Su lenguaje corporal era vigilante, pero no amenazante. Jacob observó su moderación con satisfacción, reconociéndola como una prueba de su creciente capacidad para distinguir entre los diferentes tipos de acercamiento humano. «Señorita Mitchell», dijo Jacob tocándose el ala del sombrero, mientras ella detenía su carruaje cerca del porche delantero. «Es un placer inesperado». «Señor Henley», respondió ella con una voz que denotaba la clara dicción propia de su educación, pero manteniendo una calidez que sugería una amistad genuina. «Espero que no le moleste la intrusión, pero quería conocer a sus famosos compañeros antes de juzgarlos». Su enfoque directo impresionó a Jacob de inmediato. La mayoría de los visitantes evitaban mencionar a los lobos por completo o se lanzaban a dar largas explicaciones sobre sus preocupaciones. El reconocimiento directo de Sarah de su propósito eliminó la incómoda pretensión que caracterizaba la mayoría de las interacciones sociales desde su regreso de la ciudad. «Storm Shadow Jacob», llamó en voz baja utilizando el tono que se había convertido en su señal para las presentaciones formales. Ambos lobos se acercaron con la dignidad controlada que habían estado practicando, deteniéndose al lado de Jacob y sentándose sin necesidad de órdenes adicionales. Sarah los estudió con la atención cuidadosa de alguien acostumbrado a evaluar el comportamiento de los niños en busca de signos de carácter y potencial. Su mirada se desplazó de sus expresiones alertas a su postura receptiva, captando detalles que los observadores casuales podrían pasar por alto. Jacob se encontró conteniendo la respiración mientras esperaba su valoración. «Muy bien, precioso», dijo ella finalmente, bajándose del carruaje con movimientos elegantes, pero sin vacilar. «Y mucho más inteligente de lo que esperaba». «La mayoría de la gente ve primero al lobo y nunca pasa de ahí», respondió Jacob, sorprendido por el alivio en su propia voz. «La mayoría de la gente no trabaja con niños», dijo Sarah, acercándose lentamente con las manos a la vista y una postura nada amenazante. «La inteligencia se refleja en los ojos, independientemente de la especie». Storm, el más sociable de los dos lobos, respondió a su tranquila aproximación con cauteloso interés. Su cola comenzó a moverse tímidamente cuando Sarah le tendió la mano para que la investigara, permitiéndole procesar su olor antes de intentar cualquier contacto directo. Shadow se mantuvo más reservado, observando la interacción con atención alerta. Mientras mantenía su posición junto a Jacob, es decir, decidiendo si confiar en ti, observó Jacob, notando la cuidadosa evaluación de Storm de las intenciones de Sarah. «Como debe ser», respondió Sarah, permaneciendo perfectamente quieta mientras Storm completaba su evaluación. «La confianza debe ganarse, no darse por sentada». Cuando Storm finalmente aceptó su presencia, tocando suavemente con el hocico su mano extendida, la sonrisa de Sarah se transformó, todo su rostro. Jacob se encontró estudiando esa sonrisa con más atención de la que exigía la cortesía, observando cómo llegaba a sus ojos y creaba pequeñas líneas en sus comisuras que sugerían que sonreía a menudo a pesar de la seriedad de su profesión. «¿Me lo permites?», preguntó,
indicando su deseo de acariciar a Storm más a fondo. Él te lo dirá, dijo Jacob, observando cómo Storm tomaba su decisión al acercarse a Sarah y colocarse al alcance de sus manos. El tacto de Sarah era suave pero seguro, acariciando el espeso pelaje de Storm con movimientos seguros. Para alguien que se sentía cómoda con los animales, su respuesta a Shadow fue aún más impresionante. Reconociendo su naturaleza más cautelosa, no intentó acercarse a él directamente, sino que le habló en tono tranquilo mientras mantenía su atención en Storm, permitiendo que Shadow observara y decidiera por sí mismo si ella merecía su atención. «He traído algo», dijo Sarah, metiendo la mano en la pequeña bolsa que llevaba. De ella sacó un medallón de plata que reflejaba la luz del sol de la tarde mientras se balanceaba de una delicada cadena. «Pertenecía a mi abuela. Siempre decía que traía buena suerte a quienes necesitaban protección». Jacob examinó el medallón con curiosidad. Su superficie tenía un intrincado grabado de una mujer rodeada de varios animales, todos representados con detalles en miniatura que denotaban una gran habilidad artesanal. La imagen sugería armonía entre el ser humano y la naturaleza salvaje, en lugar del dominio que caracterizaba la actitud de la mayoría de los colonos hacia los animales. «Es precioso», dijo Jacob, «pero no puedo aceptar algo tan personal. No es para ti», respondió Sarah con una sonrisa que denotaba una suave diversión. «Es para ellos, o más bien, para lo que representan». Le colocó la cadena del medallón alrededor del cuello a Storm, ajustándola para que le quedara cómoda sobre el pecho sin restringir sus movimientos. Storm aceptó esta decoración con notable tolerancia, como si comprendiera que tenía un significado más allá de la mera ornamentación. «Mi abuela vivió sola en Ohio durante 30 años después de la muerte de mi abuelo», explicó Sarah mientras daba un paso atrás para admirar el efecto. Tenía un híbrido de lobo que alguien había abandonado cuando era un cachorro y que fue su compañero más cercano durante todos esos años. La gente del pueblo pensaba que estaba loca, pero ese animal probablemente le salvó la vida una docena de veces. Jacob sintió que algo cambiaba en su pecho mientras escuchaba su historia. Se dio cuenta de que tal vez su situación no era tan inusual o imposible como otros habían sugerido. «¿Qué les pasó?» «Murieron con un mes de diferencia», dijo Sarah en voz baja. La abuela siempre decía que así sería, que estaban demasiado unidos para sobrevivir a la separación. Jacob no pasó por alto el significado de su historia, ni el simbolismo del medallón que ahora descansaba sobre el pecho de Storm. Sarah le estaba ofreciendo algo más que apoyo moral. Estaba sugiriendo que los lazos entre humanos y animales podían trascender las convenciones sociales y sobrevivir a la oposición de la comunidad. A medida que avanzaba la tarde, Sarah demostró una naturalidad con ambos lobos que impresionó profundamente a Jacob. Les hablaba como individuos, reconocía sus diferentes personalidades y respondía a sus comportamientos con una comprensión que parecía intuitiva más que aprendida. Shadow finalmente se acercó a ella por iniciativa propia, atraído por su paciente aceptación más que por una interacción forzada. Cuando se preparó para marcharse al caer la tarde, los lobos parecían reacios a verla irse. Storm siguió su carruaje durante varios metros antes de responder al silbido de Jacob, mientras que Shadow observaba su partida desde el porche con una atención alerta que sugería que recordaría su visita mucho después de que ella desapareciera de su vista. «¿Estarás en la reunión municipal?», preguntó Jacob mientras ella recogía las riendas. «No me la perdería», respondió Sarah, moviendo inconscientemente la mano para tocar una sencilla cadena de plata en su cuello, como si ese gesto le proporcionara tranquilidad. «Y Jacob, no dejes que te hagan dudar de lo que estás haciendo aquí. Algunos lazos merecen la pena luchar por ellos». Mientras su carruaje desaparecía en la creciente penumbra, Jacob se dio cuenta de que el medallón que brillaba en el pecho de Storm se había convertido en un símbolo de esperanza que iba mucho más allá de la protección de los lobos. Representaba la posibilidad de que el entendimiento pudiera triunfar sobre el miedo y de que él no tuviera que enfrentarse solo a los retos que le esperaban. La reunión municipal no había salido como Jacob esperaba. A pesar del apoyo de Sarah y de la demostración controlada de la obediencia de los lobos, el veredicto de la comunidad había sido, en el mejor de los casos, mixto. Una estrecha mayoría había votado a favor de permitir que Jacob se quedara con Storm y Shadow bajo condiciones estrictas. Debían permanecer en su propiedad en todo momento,
Cualquier incidente en el que se vieran involucrados los lobos daría lugar a su retirada inmediata, y Jacob asumiría toda la responsabilidad legal y financiera por cualquier daño que pudieran causar. Aunque la decisión representaba una especie de victoria, también aislaba a Jacob más que antes. Los que habían apoyado a los lobos eran pocos, y los que se habían opuesto a ellos consideraban que el compromiso de la comunidad era una peligrosa debilidad. La división había creado facciones que se miraban con recelo y resentimiento, transformando los desacuerdos entre vecinos en algo parecido a la hostilidad. El acoso comenzó 3 días después. Jacob lo descubrió cuando salió a inspeccionar la valla norte, la frontera que separaba su pequeño rancho de las propiedades de Prescott. Una sección de postes de la valla que había permanecido en pie durante 15 años yacía en ruinas carbonizadas, quemada en algún momento de la noche mientras Jacob dormía. La destrucción fue total y deliberada, diseñada no solo para dañar su propiedad, sino para enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de desafiar el sentimiento de la comunidad. Storm y Shadow acompañaron a Jacob mientras inspeccionaba los daños, y su comportamiento le alertó inmediatamente de detalles que podría haber pasado por alto. Ambos lobos investigaron la zona quemada con gran interés, detectando con sus sensibles hocicos lo que los sentidos humanos no podían registrar. Storm erizó el pelo mientras procesaba la información del suelo alrededor de la destrucción, mientras que Shadow rodeaba el perímetro con la atención sistemática de un rastreador siguiendo un rastro. El patrón de quemaduras contaba su propia historia. Quienquiera que hubiera hecho esto había venido preparado con acelerantes y herramientas, trabajando de manera eficiente para maximizar los daños y minimizar su exposición al descubrimiento. También habían elegido cuidadosamente su objetivo. Esta sección concreta de la valla protegía el pastizal más vulnerable de Jacob, donde su ganado restante se reunía cerca del arroyo estacional que les proporcionaba su principal fuente de agua. Más inquietante que la destrucción en sí, eran las implicaciones para la seguridad de su ganado y de su propiedad. Sin la valla, su ganado podía vagar por tierras ajenas, creando disputas que inevitablemente favorecerían a su vecino más poderoso. Más grave aún, la sección quemada creaba una abertura que permitiría a los depredadores o ladrones acceder fácilmente a su rebaño durante las vulnerables horas de la noche. Jacob pasó la mañana reuniendo materiales para las reparaciones, cargando su carro con postes, alambre y herramientas, mientras los lobos mantenían su vigilancia alerta. Su comportamiento sugería que el rastro de los autores aún estaba lo suficientemente fresco como para seguirlo, pero Jacob resistió la tentación de buscar una confrontación inmediata. Su padre le había enseñado que la justicia fronteriza podía escalar rápidamente más allá del control de cualquiera, y la precaria posición de Jacob en la comunidad hacía que la moderación fuera esencial. El trabajo de reparación resultó más difícil de lo previsto. El fuego no solo había dañado los postes, sino también los herrajes metálicos y el alambre que los unía, lo que requería una reconstrucción completa en lugar de una simple sustitución. Mientras Jacob cavaba nuevos agujeros para los postes en el suelo rocoso, Storm y Shadow se colocaron estratégicamente alrededor de la zona de trabajo, creando un sistema de alerta temprana que permitió a Jacob concentrarse en su labor sin tener que estar constantemente atento a las amenazas. Su vigilancia resultó justificada cuando el gruñido sordo de Shadow alertó a Jacob de la llegada de unos jinetes. 3 hombres a caballo cruzaban la pradera desde la dirección del pueblo, cabalgando con el paso decidido de personas que tenían asuntos oficiales que tratar, en lugar de visitantes ocasionales. Jacob los reconoció cuando se acercaron. Tom Bradley, que trabajaba como capataz para Martha Prescott, Carl Murphy, propietario del salón y portavoz no oficial de los intereses comerciales del pueblo, y el ayudante del sheriff Wheeler, cuya presencia confería a la visita un aire de autoridad legal. Jacob siguió trabajando mientras se acercaban, sin dar muestras de que su llegada le preocupara, mientras mantenía a los lobos cerca con sutiles señales con la mano. Storm y Shadow respondieron colocándose a ambos lados de Jacob, alertas pero no agresivos, con su presencia sirviendo tanto de protección como de demostración de su obediencia a sus órdenes. «Buenos días, Jacob», saludó el ayudante Wheeler cuando los jinetes se acercaron a la valla. Su tono era cuidadosamente neutral, la voz de un hombre que cumplía con un deber que preferiría evitar.
Ayudante, respondió Jacob, enderezándose en su trabajo, pero manteniendo las manos a la vista y una actitud cooperativa. ¿Qué les trae por aquí? He recibido algunos informes sobre problemas en su propiedad, explicó Wheeler, con la mirada fija en los postes quemados de la valla y los esfuerzos de Jacob por repararla. Pensé que deberíamos echar un vistazo. Como puede ver, me estoy ocupando de ello, dijo Jacob con serenidad. Al parecer, algunas personas no han apreciado la decisión de la Asamblea Municipal. Tom Bradley se movió en su silla de montar, con su rostro curtido, mostrando la expresión escéptica que caracterizaba su enfoque ante la mayoría de las situaciones. Muy conveniente que tu valla se haya quemado justo donde permitiría que tu ganado entrara en las tierras de Prescott. La insinuación era clara e insultante. Bradley estaba sugiriendo que Jacob había quemado su propia valla para crear una excusa para que su ganado entrara ilegalmente. Jacob sintió cómo la ira le subía por el pecho, pero se obligó a mantener la voz tranquila y razonable. Tom, llevo desde el amanecer reparando esta valla. ¿Te parece eso propio de alguien que intenta dejar que su ganado se escape? Carl Murphy, cuyos intereses comerciales le hacían sensible a las tensiones de la comunidad, intentó mediar. Nadie está acusando a nadie de nada, Jacob. Solo intentamos asegurarnos de que no haya malentendidos sobre lo que ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado?, dijo Jacob, señalando los postes quemados. Que alguien ha entrado en mi propiedad por la noche y ha destruido mi valla. Creo que eso te preocuparía tanto como a mí. El ayudante Wheeler desmontó y se acercó para examinar la zona quemada, demostrando su formación policial en la forma sistemática en que estudió la escena. Storm observó su acercamiento con atención, mientras mantenía su posición junto a Jacob, demostrando la respuesta controlada que había impresionado a Sarah Mitchell. Esto fue definitivamente provocado deliberadamente, concluyó Wheeler tras varios minutos de investigación. Múltiples puntos de ignición, residuos de acelerante, demasiado daño para ser un incendio accidental. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?, preguntó Jacob, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Presentar un informe, respondió Wheeler con evidente renuencia. Preguntar por el pueblo, a ver si alguien notó algo inusual anoche. Jacob comprendía la inutilidad de tales investigaciones en una comunidad donde los testigos serían reacios a implicar a sus vecinos, especialmente en un caso que involucraba a los controvertidos lobos. La promesa de investigación del ayudante del sheriff era sincera, pero prácticamente insignificante. Mientras los jinetes se preparaban para partir, Tom Bradley transmitió lo que era claramente el mensaje principal de la visita. Jacob, la señora Prescott quiere que sepas que cualquier res tuya que entre en sus tierras será confiscada hasta que pagues los daños y las tasas por allanamiento. Tiene todo el derecho legal a proteger su propiedad. La amenaza fue transmitida de forma educada, pero inequívoca, sin rodeos. El ganado de Jacob era vulnerable tanto a las verdaderas escapadas como a las acusaciones de intrusión que se podían fabricar según fuera necesario. Los postes quemados habían creado una trampa que se podía activar cuando sus enemigos decidieran hacerlo. Y después de que los jinetes se marcharan, Jacob continuó con sus reparaciones con sombría determinación. Los lobos parecían percibir su estado de ánimo preocupado. Se mantuvieron más cerca de lo habitual y respondían a sus órdenes con especial atención. Mientras trabajaba, Jacob reflexionó sobre lo rápido que su situación había pasado de ser una preocupación de la comunidad a un acoso activo. Los postes quemados de la valla eran un testimonio carbonizado de la realidad de que algunos de sus vecinos veían a sus lobos no solo como una molestia, sino como un desafío a su autoridad que debía ser eliminado. La cuidadosa escalada de presión sugería una oposición organizada más que una ira espontánea, lo que implicaba que se avecinaban enfrentamientos más graves. Al acercarse la noche y completar Jacob las reparaciones temporales que protegerían a su ganado durante la noche, se dio cuenta de que los postes quemados representaban algo más que daños materiales. Marcaban el comienzo de una campaña diseñada para obligarlo a rendirse o marcharse. Y el éxito de esa campaña determinaría si los lazos que había forjado con Storm y Shadow podrían sobrevivir a la hostilidad concentrada de personas que veían su existencia como un desafío inaceptable al orden establecido. Las visitas de Sarah se habían convertido en un rayo de luz constante en el mundo cada vez más turbulento de Jacob.
Llegaba todos los jueves por la tarde con libros de su clase y compartía historias sobre sus alumnos, al tiempo que ayudaba a Jacob a comprender los comportamientos en desarrollo de Storm y Shadow a través de la lente de su experiencia con mentes jóvenes. Su presencia también se había convertido en algo más personal, creando momentos de calidez que Jacob se sorprendía a sí mismo, anticipando con una intensidad que le sorprendía. Ese jueves en particular, Sarah notó el comportamiento agitado de los lobos antes que Jacob. Storm caminaba inquieto por el patio, deteniéndose con frecuencia para olfatear el aire con atención, mientras que Shadow mantenía una vigilancia alerta desde los escalones del porche, con sus ojos dorados escaneando el horizonte con una intensidad inusual. «¿Están sintiendo algo?», observó Sarah, dejando la cesta con los suministros que había traído de la ciudad. «Algo que les preocupa». Jacob había aprendido a confiar implícitamente en los instintos de los lobos. Sus sentidos detectaban amenazas y cambios que su conciencia humana pasaba por alto por completo, y su comportamiento se había convertido en su sistema de alerta temprana para los problemas que pudieran acercarse a su pequeño rancho. El nivel actual de alerta sugería que algo importante estaba sucediendo más allá de su percepción. «Vamos a dar una vuelta», sugirió Jacob, ensillando su caballo mientras los lobos continuaban con su agitada vigilancia. «Están tratando de decirnos algo, y he aprendido a no ignorar sus advertencias». Sin embargo, Sarah aceptó sin dudarlo. Jacob notó que su mano se movía inconscientemente hacia la pequeña pistola que llevaba en su bolso, una precaución práctica para una mujer que a menudo viajaba sola por territorio fronterizo. Su disposición a acompañarlo en situaciones potencialmente peligrosas representaba una confianza que Jacob valoraba más de lo que se atrevía a examinar de cerca. Cabalgaron hacia el límite sur de la propiedad de Jacob, siguiendo una ruta que los llevaría más allá de los abrevaderos estacionales donde los ganaderos vecinos solían pastar su ganado durante los periodos de sequía. Storm y Shadow flanqueaban sus caballos, adelantándose para investigar cualquier cosa que llamara su atención, mientras mantenían el contacto mediante señales de silbido. Jacob había desarrollado un sistema de comunicación a larga distancia. La primera señal de problemas vino de Shadow, cuya postura alerta y atención concentrada atrajo la mirada de Jacob hacia un grupo de álamos que marcaban una de las fuentes de agua más grandes de la zona. Algo allí había captado toda la atención del lobo, y su lenguaje corporal sugería el descubrimiento de algo que requería una investigación humana inmediata. Jacob y Sarah desmontaron cerca de los árboles y ataron sus caballos mientras los lobos los guiaban hacia lo que había despertado su preocupación. La escena que descubrieron confirmó sus temores y reveló complejidades que Jacob no había previsto. Los restos de un campamento reciente yacían esparcidos entre los árboles, abandonados apresuradamente, pero lo suficientemente recientes como para que las cenizas frías aún marcaran el lugar donde habían ardido las hogueras. Las huellas de botas en la tierra blanda, alrededor de la fuente de agua, revelaban la presencia de varios hombres y caballos, más de los que cabría esperar de viajeros legítimos que atravesaban el territorio. Más significativo aún, las pruebas sugerían una actividad organizada más que un campamento casual. Las marcas de cuerdas en las ramas de los árboles indicaban dónde se habían atado los caballos durante largos periodos de tiempo, mientras que la disposición del campamento mostraba una planificación y familiaridad con el lugar que implicaba un uso previo. La investigación de Storm le llevó a un trozo de tela rasgado que se había enganchado en una rama baja. Era una prueba de que alguien había pasado por la zona con tanta rapidez que se había enganchado ropa cara en la áspera corteza. Jacob examinó el material con creciente preocupación. La tela era de lana fina, teñida de azul oscuro y tejida con una calidad que indicaba un coste significativo. No se trataba de la ropa práctica de los vaqueros o los vagabundos. «Alguien con dinero estuvo aquí», observó Sarah, llegando a la misma conclusión al estudiar la tela. «Alguien que no suele pasar tiempo acampando en condiciones difíciles». La mente de Jacob comenzó a conectar detalles que pintaban un cuadro cada vez más inquietante. Las recientes desapariciones de ganado que se habían atribuido a sus lobos, los postes de las vallas quemados, la presión organizada de ciertos miembros de la comunidad y ahora las pruebas de la presencia de extraños con buenos recursos económicos operando en la zona sugerían una conspiración más compleja que el simple sentimiento anti-lobos.
La investigación continua de Shadow reveló pruebas adicionales. Las huellas de caballos que se alejaban del campamento mostraban el patrón de desgaste característico de las herraduras de hierro, lo que indicaba que se trataba de caballos que viajaban habitualmente por superficies duras en lugar de por campo abierto. Más revelador aún, las huellas conducían directamente hacia la ciudad en lugar de alejarse de las zonas civilizadas, como cabría esperar de los ladrones de ganado o los bandidos. Las implicaciones eran inquietantes. Alguien con recursos y posición social estaba utilizando este lugar como base para actividades que requerían ocultarse de las autoridades legítimas. El momento en que se utilizó el campamento coincidió con el período de los problemas de Jacob, lo que sugería que su situación podría estar relacionada con empresas criminales más grandes que operaban en el territorio. Tenemos que contárselo al Sheriff Morrison, dijo Sarah, aunque su tono denotaba dudas sobre la eficacia de tal medida. Jacob asintió, pero le inquietaba involucrar al sheriff en descubrimientos que podrían implicar a miembros destacados de la comunidad. Morrison era un hombre honesto, pero también práctico, y las acusaciones contra ciudadanos respetados, basadas en pruebas circunstanciales, serían difíciles de llevar a cabo sin poner en riesgo su propia posición. Mientras se preparaban para abandonar el campamento, se desató una tormenta, otro descubrimiento que transformó por completo su comprensión de la situación. Oculto bajo un tronco caído, parcialmente enterrado pero aún visible para los agudos sentidos del lobo, yacía un estuche de cuero que contenía monedas de oro y documentos de aspecto oficial que sugerían que no se trataba de una empresa criminal ordinaria. Jacob examinó los documentos con creciente alarma. Facturas de venta de ganado con marcas de múltiples ranchos, incluyendo algunas que reconoció como pertenecientes a vecinos que habían denunciado pérdidas recientes. Horarios de transporte de ganado a mercados lejanos y, lo más inquietante, una lista parcial de nombres que incluía a varios ciudadanos prominentes de Cedar Ridge. Las pruebas pintaban un panorama de robo sistemático de ganado organizado por personas con conocimiento interno de las operaciones de los ranchos y con autoridad para crear documentación falsa para el ganado robado. La operación era lo suficientemente sofisticada como para sugerir una planificación a largo plazo y una coordinación con funcionarios corruptos en lugares lejanos donde se vendería el ganado robado. Esto es más que un simple robo de ganado, dijo Jacob en voz baja, comprendiendo que habían dado con pruebas de un crimen organizado que iba mucho más allá de su pequeño rancho. Esto involucra a personas con poder real. Sarah estudió los documentos con la atención minuciosa de alguien acostumbrado a evaluar pruebas escritas. Su educación incluía suficiente formación jurídica como para reconocer la importancia de lo que habían descubierto, y su expresión reflejaba una creciente preocupación por su seguridad personal. Jacob, si estas personas están dispuestas a quemar tu valla y culpar a tus lobos de sus delitos, ¿qué crees que harán cuando se den cuenta de que has encontrado su campamento base? La pregunta tenía implicaciones que provocaron un frío escalofrío en el pecho de Jacob. Las empresas criminales de esta sofisticación eliminaban las amenazas a sus operaciones con la misma eficiencia calculada que aplicaban a sus robos. El descubrimiento de sus pruebas convertía a Jacob y Sarah en amenazas potenciales que requerirían ser abordadas con métodos más permanentes que el acoso y la intimidación. Mientras regresaban al rancho de Jacob con las pruebas cuidadosamente ocultas en las alforjas de Jacob, los lobos mantuvieron un nivel de alerta aún mayor que antes. Su comportamiento sugería que percibían el aumento del peligro que suponía el conocimiento de actividades delictivas que llegaban a los más altos niveles de la sociedad local. El trozo de tela azul, ahora asegurado como prueba de la conspiración, representaba algo más que una pista sobre la identidad de los delincuentes. Simbolizaba la peligrosa intersección entre la sociedad legítima y la empresa criminal, donde la respetabilidad servía de camuflaje para actividades que amenazaban la seguridad y el sustento de los colonos honestos de todo el territorio. Jacob se dio cuenta de que su lucha por mantener a Storm y Shadow había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más serio que una disputa sobre animales salvajes en una sociedad civilizada. Ahora se encontraba atrapado en una red de crimen organizado que utilizaba a sus lobos como chivos expiatorios convenientes
mientras llevaba a cabo operaciones que amenazaban la seguridad y la prosperidad de toda la comunidad. La decisión de acudir al sheriff Morrison con sus pruebas parecía la única medida razonable, a pesar de la creciente inquietud de Jacob por la participación de miembros destacados de la comunidad en la operación de robo de ganado. Morrison siempre le había parecido a Jacob un hombre honesto, que intentaba mantener el orden en un territorio difícil, y su reputación de imparcialidad le había valido el respeto tanto de los ganaderos como de los habitantes del pueblo. Sarah acompañó a Jacob a la oficina del sheriff el viernes por la mañana, con la compostura decidida de una mujer preparada para respaldar verdades difíciles con su propia credibilidad. Las pruebas que habían reunido en el campamento oculto llenaban una carpeta de cuero cuidadosamente organizada para presentar una imagen clara de la organización criminal que operaba en su comunidad. La oficina de Morrison ocupaba la planta baja del edificio, que también albergaba la cárcel y la pequeña sala de audiencias donde se resolvían las disputas cuando no podían resolverse mediante negociaciones informales. El sheriff los recibió con aparente cordialidad, ofreciéndoles café y mostrando una preocupación genuina cuando Jacob le explicó que habían descubierto pruebas de robo organizado de ganado en la zona. «Me preguntaba cuándo saldría a la luz algo así», dijo Morrison, sentándose detrás de su escritorio con la expresión cansada de un hombre que había visto demasiada actividad delictiva. «El patrón de desapariciones de ganado ha sido demasiado organizado para tratarse de un robo aleatorio». Jacob extendió los papeles que habían encontrado sobre el escritorio de Morrison, explicando las circunstancias de su descubrimiento y señalando la importancia de varios documentos. El sheriff examinó cada prueba con mucha atención, haciendo preguntas que demostraban tanto sus conocimientos jurídicos como su experiencia en investigaciones. Las facturas de venta falsificadas despertaron un interés especial en Morrison, que las estudió con la pericia de alguien familiarizado con la documentación legítima. Su reacción pareció totalmente adecuada. Preocupación por la sofisticación de la operación, enfado por la violación de su jurisdicción y determinación de perseguir a los criminales responsables. «Es un trabajo excelente», dijo Morrison finalmente, recogiendo los papeles en una pila ordenada. «Probablemente hayan desarticulado la mayor operación de robo de ganado que ha visto este territorio en años». Sarah se inclinó hacia adelante, con su instinto de maestra alerta ante algo en el tono de Morrison que no coincidía con sus palabras. «Sheriff, ¿cuál es su próximo paso? ¿Deberíamos preocuparnos por nuestra seguridad ahora que hemos descubierto su operación?» La respuesta de Morrison fue inmediata y tranquilizadora. «Hoy mismo enviaré un telegrama a los alguaciles federales y solicitaré asistencia inmediata. Una operación de esta magnitud requiere recursos que superan los que puedo manejar a nivel local. Mientras tanto, enviaré a un ayudante a tu rancho, Jacob, solo para asegurarme de que estos delincuentes no intenten eliminar a los testigos». La oferta de protección parecía genuina y apropiada, y respondía a la principal preocupación de Jacob sobre las represalias de los delincuentes, que ahora se enfrentaban a la exposición de toda su empresa. La rápida decisión de Morrison de involucrar a las autoridades federales sugería que comprendía la gravedad de la situación y estaba dispuesto a buscar justicia independientemente de quién pudiera estar implicado. «Hay una cosa más», dijo Jacob, sacando el trozo de tela azul de buena calidad que les había llevado a sospechar de la participación de miembros prominentes de la comunidad. «Lo encontramos en una rama en nuestro campamento. Sugiere que quien quiera que dirija esta operación tiene dinero y posición social». Morrison examinó la tela con la misma atención que había prestado a los documentos. Su expresión era pensativa mientras consideraba sus implicaciones. «Tienes razón, no es ropa de trabajo. Probablemente se trate de alguien que parece respetable para la comunidad». La conversación continuó durante otra media hora, con Morrison haciendo preguntas detalladas sobre la ubicación del campamento, las pruebas de uso reciente y las observaciones de Jacob sobre la aparente familiaridad de los delincuentes con las operaciones de los ranchos locales. Sus preguntas fueron exhaustivas y profesionales, lo que generó confianza en que la investigación se llevaría a cabo de manera competente. Mientras se preparaban para marcharse, Morrison se levantó y estrechó la mano de Jacob y Sarah, transmitiendo con su actitud gratitud por su responsabilidad cívica y la seguridad de que se haría justicia.
Han prestado un gran servicio a esta comunidad, dijo con sinceridad. Me aseguraré de que estos delincuentes enfrenten todas las consecuencias de sus actos. Jacob y Sarah salieron de la oficina del sheriff con una sensación de alivio y satisfacción, confiados en haber transferido con éxito la carga de lidiar con delincuentes peligrosos a las autoridades competentes. Los lobos, que esperaban pacientemente afuera, parecieron percibir su mejor estado de ánimo y se pusieron a caminar a su lado con una atención relajada, en lugar de la hipervigilancia que había caracterizado su comportamiento reciente. Su sensación de seguridad duró exactamente 3 horas. Sarah estaba trabajando en su aula preparando las clases para la semana siguiente cuando notó una actividad inusual alrededor de la oficina de telégrafos. Los ayudantes del sheriff iban y venían con una frecuencia inusual, y varios ciudadanos prominentes se habían reunido en pequeños grupos en la calle, animados por lo que parecían ser noticias importantes. Curiosa por los acontecimientos que podrían estar relacionados con la investigación del robo de ganado, Sarah se acercó a Emma Whitman, que salía de la oficina de telégrafos, con una expresión que mezclaba emoción y preocupación. «Sarah, querida, ¿has oído las noticias?», preguntó Emma, con la voz entrecortada que acompaña al intercambio de información dramática. El sheriff Morrison ha recibido la noticia de que Jacob Henley ha sido identificado como el líder de esa banda de ladrones de ganado. Las palabras golpearon a Sarah como un golpe físico, tan inesperadas y absurdas que, por un momento, no pudo procesar su significado. «Eso es imposible, Emma. Jacob fue quien llevó las pruebas al sheriff esta mañana». La expresión de Emma cambió a una preocupación comprensiva. La mirada de alguien que da una noticia desagradable a un amigo que aún no comprende la gravedad de la situación. «Sé que debe ser impactante, querida, pero al parecer los marshals federales llevan meses investigando la operación. Las pruebas apuntan directamente al rancho de Jacob como el centro de toda la conspiración». La mente de Sarah comenzó a dar vueltas a las implicaciones de este imposible desarrollo. Jacob había pasado la mañana proporcionando pruebas de actividad delictiva al sheriff, y ahora, horas más tarde, se le acusaba de liderar la misma conspiración que habían descubierto. El momento no solo era sospechoso, sino que era lógicamente imposible a menos que alguien con autoridad estuviera manipulando deliberadamente la investigación. «Emma, necesito ver ese telegrama», dijo Sarah, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a obtener información cuando la necesitaba. Emma dudó, claramente incómoda con la petición, pero incapaz de negarse a alguien de la posición de Sarah en la comunidad. «Supongo que no pasará nada, ya que pronto será de dominio público». El telegrama que Emma recuperó de la oficina de telégrafos parecía oficial y convincente a primera vista. Tenía el formato y los códigos adecuados que caracterizaban a las comunicaciones federales legítimas, y su lenguaje tenía el tono formal de la correspondencia policial. Pero el ojo experto de Sarah detectó sutiles inconsistencias que sugerían una cuidadosa falsificación en lugar de un documento auténtico. La ortografía era demasiado perfecta, sin los pequeños errores que solían aparecer en los informes de campo redactados apresuradamente. La gramática era más formal que la de las comunicaciones federales habituales, lo que sugería que había sido redactado por alguien con estudios, en lugar de por alguien con experiencia práctica en las fuerzas del orden. Lo más revelador era que los detalles específicos sobre las supuestas actividades delictivas de Jacob eran demasiado precisos y convenientes, como si los hubiera escrito alguien con un conocimiento íntimo de las condiciones locales, en lugar de investigadores federales lejanos. «Emma, ¿cuándo llegó exactamente este telegrama?», preguntó Sarah, estudiando la fecha y la hora del documento. «Hace aproximadamente 1 hora», respondió Emma. El sheriff Morrison lo estaba esperando. Dijo que esperaba noticias importantes sobre la investigación del robo de ganado. El momento confirmó las sospechas de Sarah. Morrison había estado esperando un telegrama que implicara a Jacob en los mismos delitos que habían ayudado a descubrir esa mañana. El sheriff no se había sorprendido por la acusación. Estaba preparado para ello, lo que sugería que sabía lo que contendría el mensaje antes de que llegara. La mente de Sarah reunió las piezas de una conspiración mucho más compleja y peligrosa de lo que habían imaginado. Morrison no estaba investigando la operación de robo de ganado. La estaba protegiendo, eliminando las amenazas que podían poner en peligro su éxito.
El descubrimiento de pruebas por parte de Jacob lo había marcado para ser eliminado mediante acusaciones falsas que destruirían su credibilidad y justificarían su expulsión de la comunidad. El telegrama falsificado representaba algo más que una prueba falsa. Era una trampa magistralmente diseñada para convertir a Jacob de una amenaza para la conspiración criminal en su principal chivo expiatorio. La oferta de protección de Morrison había sido una artimaña para asegurarse de que Jacob siguiera disponible cuando se materializaran las falsas acusaciones, impidiéndole escapar o esconderse antes de que se activara la trampa. Sarah se dio cuenta, con creciente horror, de que Jacob se estaba metiendo en una situación en la que sus propias pruebas se utilizarían en su contra, en la que el sheriff en el que confiaba para hacer justicia era en realidad el cerebro criminal detrás de toda la operación. Los lobos a los que se había culpado de la desaparición del ganado eran inocentes, pero el propio Jacob estaba siendo incriminado como el líder humano de la conspiración que en realidad había sido orquestada por el mismo hombre que había jurado prevenir tales delitos. Corriendo desde la oficina de telégrafos hacia el rancho de Jacob, Sarah comprendió que la tela azul que habían encontrado en el campamento criminal probablemente procedía de la propia ropa del sheriff Morrison, que había dejado allí durante la supervisión de las operaciones que más tarde fingiría investigar. La sofisticada planificación, el conocimiento interno de las operaciones del rancho, la capacidad de crear documentación falsa, todo apuntaba a alguien con autoridad policial y la confianza de la comunidad. La conspiración había sido perfecta en su concepción. Utilizar a los lobos de Jacob como chivos expiatorios del robo de ganado, eliminar a Jacob cuando se convirtiera en un testigo demasiado peligroso y mantener la reputación de Morrison como el honesto agente de la ley que luchaba contra el crimen en su territorio. Solo la inteligencia de los lobos y la determinación de Jacob de demostrar su inocencia habían sacado a la luz pruebas que amenazaban con desentrañar toda la operación. Pero Morrison se había adaptado rápidamente, transformando la posible exposición en una oportunidad para eliminar su principal amenaza mediante medios legales que parecerían totalmente justificados para una comunidad que ya sospechaba del inusual estilo de vida de Jacob. El telegrama falsificado proporcionaría toda la autoridad que Morrison necesitaba para arrestar a Jacob, confiscar sus propiedades y eliminar tanto a él como a sus lobos como testigos inconvenientes de actividades delictivas que llegaban hasta los más altos niveles de la ley local. Sarah cabalgó con urgencia hacia el rancho de Jacob con una intensidad desesperada cuando vio la nube de polvo que se acercaba desde la dirección de la ciudad. Varios jinetes avanzando a un ritmo decidido solo podían significar una cosa. Morrison venía a ejecutar su plan para eliminar a Jacob antes de que se revelara la verdad sobre la conspiración de robo de ganado. Los cascos de su caballo golpeaban con fuerza la dura pradera. Sarah empujó a su montura al límite, impulsada por la certeza de que unos minutos podrían determinar si Jacob vivía o moría. Jacob estaba trabajando en su corral cuando Sarah llegó. Su caballo jadeaba por el duro galope y su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo y el miedo. Storm y Shadow percibieron inmediatamente su angustia. Se colocaron en posición de alerta mientras ella desmontaba y corrió hacia Jacob con noticias urgentes que destrozarían sus últimas suposiciones sobre la seguridad y la justicia. Jacob es Morrison, jadeó, luchando por recuperar el aliento mientras transmitía una información que no podía esperar a que se recuperara. Él es el responsable del robo. El telegrama que te acusa es falso y viene aquí con agentes para arrestarte por delitos que él mismo cometió. Las palabras golpearon a Jacob como un jarro de agua fría, obligándole a reevaluar inmediatamente todo lo que creía saber sobre su situación. La útil preocupación de Morrison, su promesa de ponerse en contacto con las autoridades federales, su oferta de protección, todo había sido un engaño calculado para mantener a Jacob disponible para su eliminación cuando llegara el momento adecuado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Jacob, con la mente ya pasando del shock a la planificación de la supervivencia. Quizás 20 minutos, respondió Sarah, mirando al horizonte, donde las nubes de polvo marcaban la llegada de los jinetes. Jacob, tenemos que salir de aquí. Si Morrison te arresta con cargos falsos, nunca vivirás para ver el juicio. La mirada de Jacob se dirigió a Storm y Shadow,
que habían captado la atención y mostraban una postura de alerta que indicaba su disposición para el conflicto. Estos lobos se habían convertido en su familia, su responsabilidad y sus aliados más fiables. Huir significaría abandonarlos a una muerte segura y dejar a Morrison libre para continuar con sus operaciones criminales con impunidad. No voy a huir, dijo Jacob en voz baja, con la decisión cristalizada en su mente con absoluta claridad. Este es mi hogar, y Morrison ya le ha quitado demasiado a demasiada gente. Alguien tiene que plantarle cara. Sarah lo miró con una mezcla de admiración y terror. Jacob, no puedes luchar contra el sheriff y sus ayudantes. Es un suicidio. No si lo hacemos con inteligencia, respondió Jacob, con el tono tranquilo y seguro de un hombre que ha encontrado su propósito en circunstancias desesperadas. Storm y Shadow no son solo mascotas, Sarah. Son lobos con toda la inteligencia y los instintos que eso implica. Si trabajamos juntos, podríamos tener ventajas que Morrison no ha tenido en cuenta. El servicio militar de Jacob durante las guerras indias le había enseñado un pensamiento táctico que no había necesitado usar durante años, pero que nunca había olvidado. Los combatientes superados en número podían prevalecer gracias a una posición superior, un mejor conocimiento del terreno y una acción coordinada que maximizaba sus puntos fuertes mientras explotaba las debilidades del enemigo. Moviéndose rápidamente por su rancho, Jacob comenzó a implementar una estrategia de defensa que incorporaba las habilidades naturales de los lobos con su propio conocimiento de las armas de fuego y las tácticas. Recuperó la Winchester de su padre de encima de la chimenea, comprobó su funcionamiento y la cargó con la cuidadosa eficiencia de alguien cuya vida dependía de la fiabilidad mecánica. Sarah, necesito que vuelvas a la ciudad, pero sin entrar en ella, le indicó Jacob con voz autoritaria, mientras sus manos realizaban los movimientos ensayados de preparación. Encuentra un lugar seguro desde donde puedas observar lo que ocurre aquí. Y si las cosas se ponen feas, ve directamente al juzgado federal de Helena. Cuéntales todo lo que hemos descubierto sobre las operaciones de Morrison. El rostro de Sarah mostraba su renuencia a dejarlo solo ante una situación tan abrumadora, pero entendía la lógica de preservar al menos a un testigo que pudiera exponer la corrupción de Morrison si la desesperada apuesta de Jacob fracasaba. La mente práctica de una maestra reconoció que alguien tenía que sobrevivir para contar la verdad, independientemente de su deseo personal de quedarse y luchar junto a él. Jacob se arrodilló en la tierra cerca de su corral y comenzó a esbozar un plan táctico que coordinaría sus acciones con los comportamientos instintivos de los lobos. Usando su dedo para dibujar líneas y posiciones en la tierra, creó un mapa que mostraba cómo 3 defensores podían crear la ilusión de ser más numerosos, utilizando la cobertura y el camuflaje para neutralizar la superioridad del fuego enemigo. El plan se basaba en los instintos protectores y la naturaleza agresiva de Storm para crear distracción y confusión entre las fuerzas atacantes. Storm se posicionaría en las rocas sobre el acceso principal a la casa del rancho, utilizando su camuflaje natural y sus movimientos silenciosos para aparecer de repente, donde los enemigos menos lo esperaban, desviando su atención y sus disparos de la posición principal de Jacob. El papel de Shadow sería más sutil, pero igualmente crucial. Su capacidad para moverse sin ser visto le permitiría acercarse a los enemigos desde ángulos inesperados, utilizando su inteligencia para identificar las amenazas más peligrosas y neutralizarlas mediante ataques sorpresa que desmoralizarían y dispersarían a los oponentes restantes. Jacob anclaría la defensa desde una posición preparada detrás de su casa, donde los cimientos de piedra y la madera gruesa le proporcionarían protección contra los disparos, al tiempo que le ofrecerían campos de tiro despejados a través de los accesos a su propiedad. El rifle de su padre, con su precisión y alcance, le permitiría enfrentarse a los enemigos a distancias que minimizarían sus ventajas en número y coordinación. Los lobos entendían el concepto de caza coordinada gracias a su instintivo comportamiento en manada, y Jacob había aprendido a comunicarse con ellos mediante señales y órdenes que seguirían siendo eficaces incluso en el caos del combate. Su silbido coordinaría sus movimientos, mientras que las señales con las manos dirigirían sus acciones cuando el sonido pudiera comprometer sus posiciones. A medida que Jacob perfeccionaba su plan de batalla,
Storm y Shadow parecían sentir el conflicto que se avecinaba con creciente intensidad. Su comportamiento pasó de la alerta normal a la atención concentrada de los depredadores que se preparan para la caza. Se posicionaron según las instrucciones de Jacob, demostrando su comprensión de conceptos tácticos que iban más allá de la simple obediencia para abarcar una cooperación genuina en la estrategia defensiva. La partida de Sarah dejó a Jacob solo con sus insólitos aliados mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental. La nube de polvo que se acercaba se había disipado y ahora se podían identificar a los jinetes. El sheriff Morrison lideraba a 4 ayudantes, todos armados y cabalgando con la determinación de hombres que ejecutaban lo que creían que era un arresto rutinario de un peligroso criminal. Jacob aprovechó el tiempo restante para colocar los suministros y las municiones en lugares accesibles durante la lucha, creando posiciones redundantes que le permitirían continuar la resistencia incluso si su posición defensiva principal se veía comprometida. Esparció municiones de repuesto en lugares ocultos, colocó agua y suministros médicos donde se pudieran alcanzar con seguridad y preparó señales de fuego que pudieran alertar a los vecinos lejanos si la batalla se volvía en su contra. La situación táctica era desesperada, pero no desesperada. La confianza de Morrison en sus falsas acusaciones lo haría descuidado, esperando que Jacob se rindiera pacíficamente en lugar de resistirse con fuerza letal. La experiencia del sheriff con las fuerzas del orden no lo había preparado para una defensa de estilo militar por parte de oponentes coordinados que entendían tanto el terreno como la cooperación táctica. Lo más importante era que Morrison no conocía las verdaderas capacidades de los lobos ni su vínculo con Jacob. Esperaba enfrentarse a un hombre con armas civiles y entrenamiento táctico limitado, no a una manada coordinada que combinaba la inteligencia humana con los instintos de los lobos y las ventajas naturales del sigilo y el ataque por sorpresa. A medida que los jinetes se acercaban, Jacob tomó su posición detrás de los cimientos de piedra que le servirían como posición principal de combate. Storm desapareció en el afloramiento rocoso sobre la vía de acceso principal. Su pelaje oscuro se mezclaba perfectamente con las sombras proyectadas por el sol de la tarde. Shadow se desvaneció por completo, volviéndose invisible gracias a sus habilidades naturales de camuflaje, que le permitirían atacar desde direcciones inesperadas cuando llegara el momento adecuado. El plan de batalla dibujado en la tierra mostraba cómo 3 defensores podían crear fuego cruzado que obligaría a los atacantes a exponerse, manteniendo al mismo tiempo vías de retirada protegidas. Si era necesario retirarse, la experiencia militar de Jacob le había enseñado que las victorias defensivas se ganaban con paciencia y disciplina, permitiendo que el enemigo se comprometiera en posiciones desventajosas antes de revelar la verdadera fuerza de las defensas preparadas. La voz de Morrison se extendió por la pradera mientras los jinetes se acercaban al rancho de Jacob. Su tono transmitía la autoridad de las fuerzas del orden que realizaban una misión oficial, en lugar de la incertidumbre de unos criminales que ejecutaban una peligrosa eliminación de testigos. Jacob Henley, soy el sheriff Morrison. Queda detenido por robo de ganado y conspiración. Salga con las manos a la vista y ríndase pacíficamente. La respuesta de Jacob fue el silencio, lo que permitió a Morrison interpretar su falta de cooperación como miedo o desafío, en lugar de una preparación táctica. Los siguientes movimientos del sheriff revelarían sus verdaderas intenciones y proporcionarían a Jacob la justificación que necesitaba para defenderse con fuerza letal contra las fuerzas del orden corruptas. El sol continuaba su descenso, proyectando sombras más largas que favorecerían a los defensores que sabían cómo utilizar el camuflaje y el terreno a su favor. Storm y Shadow permanecían invisibles pero alerta, esperando la señal de Jacob para iniciar una acción coordinada que transformaría un arresto rutinario en una batalla por la supervivencia que pondría al descubierto la conspiración criminal de Morrison entre todo el territorio. Jacob Svinger repasó el plan de batalla por última vez, memorizando las posiciones y las contingencias que podrían determinar si la justicia prevalecería sobre la corrupción en el remoto territorio de Montana. El resultado dependería de la habilidad táctica, el valor bajo el fuego y el extraordinario vínculo entre un hombre y 2 lobos
que habían decidido unirse contra todas las adversidades en defensa de la verdad y su hogar. El ataque comenzó con la escalada calculada del sheriff Morrison, que pasó de la autoridad oficial a la fuerza letal, revelando sus verdaderas intenciones cuando Jacob no se rindió. Como era de esperar, Morrison había colocado a sus ayudantes en semicírculo alrededor de la casa del rancho, creando lo que parecía ser un cerco policial estándar, mientras en realidad se preparaba para una ejecución que eliminaría la principal amenaza para su empresa criminal. «Última advertencia, Henley», gritó Morrison, con una voz que atravesó la distancia entre los jinetes que se acercaban y la posición defensiva de Jacob. «Sal ahora o entraremos a por ti, y no hay garantía de que sobrevivas si te resistes. Arresto». El silencio continuado de Jacob transformó la pretensión de procedimiento legal de Morrison en hostilidad abierta. El sheriff desenfundó su arma y señaló a sus ayudantes que avanzaran, abandonando cualquier pretensión de que se trataba de un arresto pacífico en favor de la resolución violenta que había planeado desde el principio. El primer disparo vino del ayudante Wheeler, cuya energía nerviosa había ido aumentando a medida que se acercaban al rancho de Jacob. Wheeler disparó al aire, aparentemente como un tiro de advertencia, pero en realidad como la señal que marcaba el comienzo de un asalto coordinado. El sonido resonó en la pradera como un trueno, anunciando a cualquiera en kilómetros a la redonda que la confrontación había pasado de las palabras a la acción mortal. La respuesta de Jacob fue inmediata y precisa. El Winchester de su padre habló con la autoridad que se había ganado a través de años de experiencia en la frontera. La bala encontró su objetivo con una precisión que demostró entrenamiento militar y nervios de acero bajo el estrés del combate. El sombrero de Wheeler salió volando de su cabeza. El disparo fallido sirvió como advertencia de Jacob de que la resistencia sería seria y potencialmente letal. La reacción de Morrison reveló su verdadero carácter cuando se enfrentó a una oposición inesperada. En lugar de intentar calmar los ánimos o negociar, ordenó inmediatamente a sus ayudantes que avanzaran y utilizaran la fuerza necesaria para eliminar a Jacob como amenaza. Sus órdenes tenían el tono de una operación militar más que de una fuerza del orden. Confirmando que siempre se había pretendido una ejecución en lugar de un arresto, los ayudantes se dispersaron y comenzaron su avance, utilizando la cobertura disponible y manteniendo un movimiento coordinado que sugería una planificación previa para este escenario concreto. Sus acciones eran demasiado fluidas y profesionales para ser respuestas improvisadas a una resistencia inesperada. Morrison había preparado a sus hombres para la posibilidad de que Jacob luchara en lugar de rendirse ante falsas acusaciones. Storm atacó primero, apareciendo de repente desde el saliente rocoso con la silenciosa eficiencia que caracterizaba el comportamiento de los lobos cazadores. Su objetivo era el agente Collins, que se había colocado en el flanco izquierdo de la línea de avance y se concentraba en la última posición conocida de Jacob, en lugar de vigilar las amenazas desde arriba. El ataque del lobo estaba calculado con precisión para maximizar el impacto psicológico y minimizar el daño real a un hombre que podría ser un agente honesto que seguía órdenes en lugar de un participante voluntario en la conspiración de Morrison. El peso y el impulso de Storm derribaron a Collins, mientras que sus gruñidos y mordiscos crearon terror sin infligir heridas graves, demostrando la inteligencia que le permitía distinguir entre diferentes niveles de amenaza. Los gritos de miedo y confusión de Collins destrozaron el avance coordinado de los ayudantes, obligándolos a afrontar la realidad de que se enfrentaban a más de un oponente en un terreno que ofrecía ventajas a los defensores que sabían cómo utilizar la cobertura y el camuflaje naturales. El asalto cuidadosamente planeado por Morrison se disolvió en el caos mientras sus hombres luchaban por identificar y responder a las amenazas que aparecían desde direcciones inesperadas. Jacob aprovechó la distracción creada por el ataque de Storm para cambiar de posición, pasando de su posición defensiva inicial a una ubicación secundaria que ofrecía diferentes ángulos de fuego, al tiempo que mantenía la protección contra los disparos de respuesta. Su movimiento quedó cubierto por la confusión que rodeaba el asalto de Storm, lo que le permitió aparecer de repente desde una nueva dirección con su rifle, apuntando al propio Morrison. «¡Sheriff!», gritó Jacob,
con una voz que se oía claramente en todo el campo de batalla, a pesar del caos continuo causado por el acoso de Storm a los ayudantes dispersos. Retire a sus hombres y podremos resolver esto entre nosotros. La respuesta de Morrison fue un disparo dirigido a la voz de Jacob en lugar de a su posición visible. El disparo apresurado reveló el pánico que se escondía bajo su fachada de control. La bala astilló la madera cerca de la cabeza de Jacob, lo suficientemente cerca como para demostrar una seria intención de matar, pero lo suficientemente imprecisa como para mostrar que los nervios de Morrison estaban afectando su puntería. Shadow eligió ese momento para demostrar su propia contribución a la defensa coordinada, apareciendo silenciosamente detrás del ayudante Martínez, que se había refugiado detrás del abrevadero de Jacob. La presencia del lobo fue anunciada por un gruñido grave que congeló a Martínez de terror. Olvidó su arma al enfrentarse a la realidad de una inteligencia depredadora centrada por completo en él como presa potencial. El efecto psicológico de enfrentarse a lobos en combate resultó más devastador para la fuerza atacante de lo que Jacob había previsto. Entrenados para luchar contra oponentes humanos con comportamientos predecibles y armas convencionales, los ayudantes se encontraron enfrentándose a adversarios cuyos movimientos y tácticas operaban fuera de la experiencia y la preparación normales. Morrison comenzó a gritar órdenes destinadas a restaurar la disciplina y la coordinación de su fuerza dispersa, pero sus órdenes revelaban una creciente desesperación más que un control táctico. Su eliminación de Jacob, cuidadosamente planeada, se había convertido en una batalla caótica contra oponentes que se negaban a seguir el guión que había preparado. El plan táctico de Jacob estaba funcionando exactamente como lo había trazado en la tierra. Storm creaba distracción y confusión en el flanco izquierdo. Shadow neutralizaba las amenazas mediante la presión psicológica y la amenaza implícita de ataque. Mientras, el propio Jacob mantenía un fuego disciplinado desde posiciones protegidas que obligaban a los atacantes a exponerse mientras intentaban localizarlo y enfrentarse a él. La primera fase de la batalla estableció que la ventaja numérica de Morrison no garantizaría la victoria contra defensores que conocían el terreno y coordinaban sus tácticas. Los lobos habían transformado un asalto de 5 contra 1 en un enfrentamiento complejo en el que la superioridad numérica se convirtió en una desventaja en lugar de una ventaja, ya que los ayudantes del sheriff se vieron incapaces de distinguir entre amenazas humanas y animales mientras mantenían una acción ofensiva eficaz. La creciente ira y desesperación de Morrison sugerían que su siguiente escalada sería más peligrosa y potencialmente decisiva. El hombre acostumbrado al control se enfrentaba al desmoronamiento de sus cuidados planes debido a la intervención de adversarios que nunca había previsto ni estaba preparado para afrontar. La desesperación de Morrison lo transformó de un criminal calculador en un hombre salvaje y peligroso. A medida que su plan cuidadosamente orquestado se desmoronaba a su alrededor, el sheriff abandonó su posición detrás de la carreta que había servido como puesto de mando móvil y comenzó a avanzar directamente hacia la posición defensiva de Jacob, disparando rápida y descontroladamente mientras gritaba órdenes que sus ayudantes dispersos ya no podían coordinar eficazmente. «¡Ya basta!», rugió Morrison, con la voz quebrada por la rabia y la frustración. «Solo es un hombre con un par de animales. Acabad con él ahora mismo o os acusaré a todos de cobardía». Pero los ayudantes de Morrison habían perdido el ánimo para una lucha que ya había superado sus expectativas y capacidades. El ayudante Collins permaneció inmovilizado tras una cobertura inadecuada por el continuo acoso de Storm. Demasiado aterrorizado para moverse, mientras el lobo mantenía la presión psicológica mediante apariciones estratégicas y gruñidos amenazantes, Martínez había abandonado por completo su arma e intentaba retirarse del sigiloso acecho de Shadow, con los nervios destrozados por la experiencia de ser cazado por un depredador inteligente. Solo el ayudante Wheeler mantenía una apariencia de eficacia táctica, e incluso él mostraba signos de pánico al disparar a sombras y sonidos en lugar de a objetivos identificados. El avance coordinado se había convertido en esfuerzos individuales de supervivencia. Mientras cada uno luchaba por hacer frente a las amenazas que aparecían y desaparecían con sigilo sobrenatural, Jacob reconoció el momento en que la ventaja táctica
podía convertirse en una victoria decisiva. El avance de Morrison lo había separado de su único apoyo efectivo restante, creando una oportunidad para el tipo de confrontación directa que resolvería el conflicto de forma permanente. Levantándose de su posición cubierta, Jacob se puso a la vista con su rifle apuntando firmemente al sheriff que avanzaba. «Ya basta, Morrison», gritó Jacob, con la voz tranquila y autoritaria de alguien que, a pesar de estar en inferioridad numérica, tenía la superioridad táctica. «Suelta el arma y ríndete. Se acabó». La respuesta de Morrison reveló lo profundo de su corrupción y desesperación. En lugar de reconocer la derrota, levantó la pistola hacia Jacob y al mismo tiempo intentó alcanzar la placa del ayudante que colgaba de su chaleco. Con un movimiento rápido, arrancó la placa y la lanzó a los pies de Jacob, mientras gritaba con voz que resonaba en todo el campo de batalla. «Yo soy la ley en este territorio», gritó Morrison, con el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad. «Yo decido quién vive y quién muere, no un ranchero don nadie con sus lobos mascota». Las últimas palabras del sheriff fueron interrumpidas por la decisiva intervención de Storm. El lobo había estado dando vueltas entre las rocas por encima del enfrentamiento, esperando el momento perfecto para atacar con la máxima eficacia. La posición expuesta de Morrison y su completa concentración en Jacob crearon exactamente la oportunidad que Storm necesitaba para acabar con la amenaza de forma definitiva. El ataque de Storm fue rápido, silencioso y devastador. El lobo se lanzó desde el saliente rocoso con una precisión milimétrica que lo llevó directamente sobre la espalda de Morrison. El impacto derribó al sheriff al suelo, mientras sus poderosas mandíbulas se cerraban alrededor de su brazo armado, impidiendo cualquier posibilidad de un último disparo que aún pudiera cambiar el resultado de la batalla. El grito de dolor y terror de Morrison resonó en la pradera cuando se encontró inmovilizado bajo los 55 kilos de un lobo protector cuya lealtad a Jacob lo había transformado de compañero doméstico en guardián mortal. El gruñido de Storm transmitía una advertencia primitiva que penetró en la ira de Morrison y la sustituyó por el miedo puro de una presa frente a un depredador natural. «¡Llámalo!», jadeó Morrison, con la voz aguda por el pánico al sentir los dientes de Storm contra su garganta. «Por favor, haz que se detenga». Jacob se acercó al sheriff inmovilizado con pasos cautelosos, con su rifle listo, pero ya innecesario, ya que la amenaza inmediata había sido neutralizada por la perfecta ejecución de Storm de las tácticas coordinadas de la manada. Shadow salió de su escondite para flanquear a Morrison desde el lado opuesto, completando la demostración de los lobos de cómo el trabajo en equipo podía superar a un número superior y a la potencia de fuego. «¡Tranquilo, Storm!», ordenó Jacob, con una voz que transmitía la autoridad tranquila que había desarrollado a lo largo de meses de entrenamiento y confianza mutua. «Sujétalo, pero no le hagas daño a menos que se mueva». La respuesta del lobo demostró la inteligencia y la disciplina que habían hecho que su colaboración fuera tan eficaz. Storm mantuvo su posición dominante sobre Morrison, mientras reducía la presión de sus mandíbulas, sujetando al sheriff inmóvil sin causarle más daños, pero claramente preparado para responder con fuerza letal si Morrison intentaba resistirse. Los demás ayudantes del sheriff, que presenciaron la derrota de sus líderes y comprendieron que seguir resistiéndose era inútil, comenzaron a deponer las armas y a levantar las manos en señal de rendición. Collins salió tembloroso de su refugio con las manos visibles y vacías, mientras que Martínez y Wheeler siguieron su ejemplo, con el rostro reflejando el alivio de que el aterrador enfrentamiento finalmente hubiera terminado. El sonido de cascos acercándose anunció la llegada de refuerzos, pero estos jinetes tenían el aspecto distintivo de los alguaciles federales, en lugar de las fuerzas del orden locales adicionales. La desesperada carrera de Sarah para alertar a las autoridades superiores había logrado traer ayuda legal legítima que garantizaría la captura y el enjuiciamiento de Morrison, en lugar de su fuga gracias a la corrupción local. El alguacil Thompson, al frente de 3 agentes federales adicionales, examinó la escena con una evaluación profesional que identificó rápidamente los hechos esenciales. Morrison estaba inmovilizado bajo un lobo protector, sus ayudantes se habían rendido y Jacob estaba de pie con el arma lista, pero sin amenazar a los criminales derrotados. «¿Eres Jacob Henley?»,
Thompson gritó mientras desmontaba, con la mano apoyada casualmente en su arma, pero sin desenfundarla, en un gesto que indicaba autoridad oficial sin hostilidad inmediata. «Sí, soy yo», respondió Jacob, manteniendo su posición sobre Morrison, mientras Storm seguía inmovilizando al sheriff. «La señorita Mitchell nos ha proporcionado pruebas de corrupción y conspiración para el robo de ganado», explicó Thompson, mostrando documentos que incluían la investigación federal auténtica que se había llevado a cabo en paralelo a las actividades delictivas de Morrison. «Llevamos meses siguiendo esta operación, esperando pruebas que nos permitieran actuar contra las fuerzas del orden locales». La placa de Morrison yacía en el suelo, donde la había tirado durante su último y desesperado ataque. Su superficie metálica reflejaba los últimos rayos de sol, símbolo de una autoridad que había sido corrompida y finalmente derrotada por la acción coordinada de un hombre honesto y dos lobos leales que se habían negado a abandonar a su familia elegida ante unas circunstancias abrumadoras. La batalla había terminado, pero la victoria no solo pertenecía a Jacob, sino al principio de que la justicia podía prevalecer sobre la corrupción cuando el coraje y la inteligencia se unen contra aquellos que abusan de su poder para obtener beneficios personales. 3 semanas después del enfrentamiento que sacó a la luz la conspiración criminal del sheriff Morrison, Jacob se sentó en el porche de su casa y observó a Storm y Shadow jugar en el jardín con una satisfacción que nunca había esperado volver a sentir. Su hombro izquierdo aún le dolía por la herida de bala que había sufrido durante los últimos momentos de la batalla, pero los cuidados de Sarah habían asegurado que la herida sanara limpiamente sin daños permanentes en su capacidad para trabajar en su rancho. La investigación federal había revelado el alcance total de la operación de robo de ganado de Morrison, en la que participaban funcionarios corruptos de 3 territorios y que había supuesto el robo de ganado por valor de más de $50,000 durante 2 años de actividad delictiva organizada. Las pruebas que Jacob y Sarah habían descubierto en el campamento oculto habían proporcionado las piezas finales necesarias para procesar no solo a Morrison, sino a toda su red de cómplices, incluidos varios ganaderos prominentes, que habían utilizado sus respetables posiciones para encubrir el robo sistemático a sus vecinos. El ayudante Wheeler había sido absuelto de los cargos penales después de que su testimonio revelara que Morrison le había coaccionado para que participara mediante amenazas contra su familia. Pero Collins y Martínez se enfrentaban ahora a un proceso federal por su participación voluntaria en la conspiración. La distinción entre delincuentes voluntariosos y cómplices intimidados había sido cuidadosamente trazada por los fiscales federales, que comprendían las complejidades de la aplicación de la ley en la frontera, donde las lealtades personales a menudo entraban en conflicto con las obligaciones legales. La transformación de la comunidad había sido tan dramática como rápida. Martha Prescott, cuyo marido había estado implicado en la conspiración de robo de ganado y ahora esperaba el juicio bajo custodia federal, se había disculpado públicamente con Jacob y se había ofrecido a comprar más tierras para ampliar su rancho hasta alcanzar proporciones económicamente viables. Su gesto representaba algo más que una expiación personal. Simbolizaba el reconocimiento por parte de la comunidad de que habían juzgado erróneamente tanto a Jacob como a sus inusuales compañeros. El reverendo Patterson había pronunciado un sermón sobre la naturaleza del juicio y el peligro de condenar lo desconocido, utilizando la situación de Jacob como ejemplo de cómo el miedo podía cegar a las personas ante la verdad y la justicia. Sus palabras habían resonado entre los miembros de la congregación que recordaban su propia participación en la campaña contra los lobos de Jacob, lo que llevó a una reflexión en toda la comunidad sobre la diferencia entre las amenazas reales y los peligros imaginarios. El Dr. Matthews se había fascinado con la inteligencia y el comportamiento protector de los lobos, y había documentado sus respuestas y capacidades en cartas a colegas de universidades del este que estudiaban el comportamiento y la inteligencia de los animales. Su interés científico había ayudado a legitimar la presencia de Storm y Shadows en la comunidad, al enmarcar sus cualidades únicas como sujetos dignos de atención académica en lugar de objetos de miedo y sospecha. El nuevo sheriff nombrado por las autoridades federales en espera de las elecciones locales era Thomas Crawford, un antiguo oficial del ejército cuya experiencia con las condiciones de la frontera y la disciplina militar
le había preparado para las complejidades de la aplicación de la ley en un territorio en el que las jurisdicciones federal, territorial y local a menudo se solapaban de forma confusa. La primera medida oficial de Crawford fue nombrar a Jacob miembro honorario de las fuerzas del orden locales, reconociendo su servicio a la comunidad y su demostrada capacidad para manejar situaciones peligrosas con buen criterio. El documento formal que creaba la condición de ayudante honorario de Jacob se había incorporado a una nueva carta municipal que reconocía explícitamente a Storm y Shadow como protectores oficiales de Cedar Ridge, con una condición jurídica que impedía futuros intentos de destituirlos basados en prejuicios sobre su especie y no en su comportamiento real. La carta representaba un reconocimiento legal sin precedentes del vínculo entre los socios humanos y animales en la aplicación de la ley en la frontera. El papel de Sarah en el descubrimiento de la conspiración había elevado su estatus en la comunidad, pasando de ser una respetada maestra de escuela a una reconocida heroína cuyo coraje e inteligencia habían salvado a Cedar Ridge de la continua explotación por parte de elementos criminales. Su aula se había convertido en un lugar de reunión para los debates de la comunidad sobre gobernanza y justicia, ya que los padres reconocían que la educación iba más allá de la alfabetización básica e incluía las habilidades de pensamiento crítico que habían permitido a Sarah reconocer el engaño de Morrison cuando otros lo habían aceptado sin cuestionarlo. La creciente relación entre Jacob y Sarah se había convertido en motivo de especulación y aprobación por parte de la comunidad, ya que los vecinos que antes veían a Jacob con recelo, ahora lo consideraban un héroe cuya trayectoria poco convencional había dado lugar a un servicio extraordinario en pro de la seguridad y la prosperidad de todos. Su noviazgo avanzaba con la prudencia de dos adultos maduros que comprendían la importancia de construir una relación sobre la base sólida de valores compartidos y respeto mutuo. Storm y Shadow se habían adaptado a su nueva condición de protectores de la comunidad con una dignidad que impresionaba incluso a los antiguos escépticos. Acompañaban a Jacob en sus funciones de ayudante del sheriff, proporcionando seguridad durante los procedimientos judiciales y las investigaciones, al tiempo que mantenían el comportamiento disciplinado que había convencido a los marshals federales de su fiabilidad como socios en las actividades de aplicación de la ley. La aceptación de los Wall por parte de los niños de Cedar Ridge había sido especialmente completa y conmovedora. Los alumnos de Sarah habían escrito redacciones sobre el valor y la lealtad inspiradas en la defensa de Storm y Shadow de su hogar. Los niños más pequeños habían empezado a incluir a los lobos en sus juegos como figuras protectoras en lugar de monstruos amenazantes. El rancho de Jacob había prosperado más allá de sus expectativas más optimistas, ya que las recompensas federales por descubrir la conspiración de robo de ganado, combinadas con el apoyo de la comunidad, le proporcionaron una seguridad financiera que le permitió centrarse en mejoras en lugar de en la mera supervivencia. Su rebaño de ganado había crecido gracias a las compras que le permitieron realizar con el dinero de la recompensa, mientras que su reputación de honestidad y fiabilidad había atraído oportunidades de negocio que aprovechaban su posición única en la comunidad. La rutina vespertina que se había convertido en algo precioso para Jacob consistía en recorrer los límites de su propiedad con Storm y Shadow, comprobando el ganado y las vallas, mientras disfrutaba de la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho y del hogar bien protegido. Estos paseos se habían convertido en un tiempo de meditación que le permitía reflexionar sobre el viaje que le había transformado de soltero aislado a líder respetado de la comunidad, mediante el simple acto de mostrar amabilidad a las criaturas necesitadas. A medida que se acercaba el otoño y el aniversario de la llegada de Storm y Shadow a su vida, Jacob a menudo se sorprendía de los inesperados caminos que podían tomar las decisiones compasivas. Su decisión de salvar a 2 cachorros de lobo huérfanos le había llevado a enfrentarse a retos que nunca había imaginado, pero también a recompensas que superaban cualquier cosa que hubiera podido planear para su vida solitaria. Los lazos forjados a través de las dificultades y el peligro habían creado una familia que trascendía las definiciones tradicionales, demostrando que el amor y la lealtad podían salvar cualquier distancia entre especies diferentes o sueños diferentes. De pie en su porche,
Con la mano de Sarah en la suya y viendo a Storm y Shadow explorar su territorio seguro, Jacob comprendió que a veces las transformaciones más profundas comenzaban con los actos de bondad más pequeños hacia aquellos que necesitaban protección.